¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de hoy trataremos el sexenio de Miguel de la Madrid, que gobernó México de 1982 a 1988. Sin embargo, como ustedes observan, se indica que es la primera parte. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Es un sexenio con bastantes acontecimientos para comprender el México contemporáneo, el México actual, y entonces es pertinente realizarlo en dos partes para mayor comprensión. Ahí observamos al expresidente Miguel de la Madrid, quien con su gobierno marca una nueva pauta en el sistema político mexicano. Miguel de la Madrid era un nuevo perfil de los presidentes mexicanos. Con él no solamente vamos a observar a un presidente distinto a los demás, sino también en cuanto a formación académica, sino también en cuanto a sus políticas. Y es lo que les mencionaba. Con Miguel de la Madrid iniciamos el gobierno de los tecnócratas. ¿Qué es esto de los tecnócratas? Pues se les llama así a esas personas que estaban estudiadas sobre todo en colegios norteamericanos, estadounidenses, y que tienen una formación en economía y administración. Ahí observamos a estos presidentes, la mayoría de ellos coinciden en esa formación, sobre todo los priistas, que es Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, pero marca una nueva pauta de los presidentes. Ustedes sabrán de recordar que Miguel Alemán marcó una nueva pauta con los famosos cachorros de la revolución, que eran presidentes civiles, y antes de Miguel Alemán quienes llegaban a la presidencia eran militares. Bueno, ahora llegaban los tecnócratas. Estos tecnócratas van a cambiar la política económica del país, insisto, porque habían estudiado en algunas de esas universidades que vemos en la lámina, como Harvard, Columbia, Yale o el Instituto de Massachusetts. Uno de los personajes más emblemáticos de la tecnocracia fue Carlos Salinas de Gortari, quien fue un funcionario muy importante para Miguel de la Madrid y que se convertiría en su sucesor como presidente de México. Ahora, estos tecnócratas pretendían la apertura económica y el neoliberalismo. Voy a explicarlo uno por uno. Por apertura económica entendían que México debería de entrar al mercado mundial, al mercado de las importaciones y exportaciones. Si bien México importaba y exportaba, ellos proponían que esto debería de ser más consolidado, más desarrollado, porque era el impulso de la globalización. Cabe recordar que antes de estos gobiernos la economía mexicana era cerrada e importar algunos productos de otros países era bastante caro. Gracias a que México entra a este mercado mundial, muchos de esos productos se abarataron y por lo tanto México también podía vender. Ahora, son presidentes y son funcionarios acordes al neoliberalismo. El neoliberalismo últimamente ha sido malinterpretado. Es una corriente económica que propugna la apertura económica y la privatización de empresas, es decir, está muy asociada al mercado, al capitalismo. Esto es también consecuente a el ingreso de México al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en 1986. El GATT formalizaba la entrada de México al mercado mundial. El GATT es una asociación de estados en los que tú puedes fomentar acuerdos unilaterales entre un estado. Es decir, tú le propones que vender, él te propone que te ofrecerá. Así funciona el GATT y México entraba entonces a este club donde iba a tener efectos años después en el Tratado de Libre Comercio. Miguel de la Madrid propuso al llegar a la presidencia la renovación moral. Esto no es, si ustedes se recuerdan, no es nuevo. Adolfo Ruiz Cortines también propuso esto en su momento, López Obrador también lo ha vuelto a proponer, y es la lucha contra la corrupción. Miguel de la Madrid consideraba que debería de alejarse de las políticas corruptas que habían llevado a cabo tanto Luis Echeverría como José López Portillo. Y era a través de esta renovación moral. Ahí vamos a observar
esta fotografía muy peculiar de la presidencia de López Portillo, que era el nepotismo, es decir, otorgar plazas y puestos públicos a los amigos sin los méritos propios. Y una de las primeras acciones de Miguel de la Madrid es encerrar precisamente a Durazo, que era el ex jefe de la policía en el Distrito Federal y gran amigo de López Portillo, y con eso pues demostraba que estaba luchando en contra de la corrupción. Otro aspecto importante fue que México encabezó el grupo Contadora, que pretendía la paz en Centroamérica. Este grupo de Contadora estaba apoyado por otras naciones de Sudamérica y su objetivo, insisto, era mantener la paz en Centroamérica. Centroamérica en los 80 estuvo pues imbuido en conflictos guerrilleros, en guerras civiles, debido a la confluencia de la Guerra Fría. El terremoto de 1985 marca también una pauta muy importante, no solamente por las tragedias, que es algo pues lamentable, sino porque demostró que el gobierno no estaba capacitado para este tipo de desastres. Justo fue una de las críticas que más se le señalaron a Miguel de la Madrid, la poca reacción, la lenta comisión pues de políticas para solventar esta tragedia. Incluso se indica que se ocultaron cifras de los fallecidos. Y menciono el Mundial de México 86 al lado del suceso del terremoto, porque en la inauguración de este mundial Miguel de la Madrid fue abucheado por el público, y eso demostraba el descontento de la opinión pública, que vamos a observar se reflejó en las elecciones de 1988. Una de las políticas que llevó a cabo Miguel de la Madrid fue la reforma en el Congreso de la Unión, que permitía dar mayor espacio a los partidos políticos de oposición, sobre todo partidos políticos pequeños. El sistema de partidos mexicano estaba dominado por el PRI, y los demás eran partidos pues muy pequeños que no le hacían mella. Ahí observamos algunos de estos partidos que prácticamente hoy ya no existen, solamente el PRI y el PAN, y esos otros partidos que ustedes ven eran partidos de izquierda que después se aliarían para formar nuevas corrientes de izquierda con mayor fuerza, por ejemplo el PRD o lo que hoy es Morena. Una política que consideraba Miguel de la Madrid era esencial era llevar a cabo un pacto de solidaridad económica, es decir, un pacto con los empresarios y líderes sindicales. Sin embargo, no le funcionó a Miguel de la Madrid, ya que muchos líderes sindicales no lo creyeron pertinente llevar a cabo esta política, y en vez de ganarse su confianza, muchos de ellos realizaron marchas y estaban en contra de esta política. Mencionar que a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid observamos una crisis económica latente. Esta crisis económica Miguel de la Madrid trató de resolverla con sus políticas, pero no fueron suficientes. Recordar que esta crisis se arrastraba desde los sexenios de Luis Echeverría, de López Portillo, quienes con la malversación de fondos, con los gastos excesivos, pues endeudaron al país y devaluaron la moneda. Se conoce también a este sexenio como el sexenio del crecimiento cero. Y por último, termino la presentación con el tema que vamos a ver en el siguiente video, que es la primer gran ruptura que sufre el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El partido que dominaba en México sufre no la primera ruptura, porque ya había sufrido algunas, pero eran minúsculas, pero esta de 1987 es una gran ruptura para el partido. Se separan grandes líderes y por lo tanto va a tener consecuencias para la hegemonía del PRI. Tan es así que va a poner en duda las elecciones de 1988 y vamos a observar nuevos actores aparecer, nuevas políticas, nuevas fuerzas que van a determinar el futuro de México. Nos vemos en la siguiente clase.